Buenas tardes, muchas gracias por estar esta tarde aquí. Quiero partir por agradecer muy sinceramente a Silvia Dolinco por darnos la oportunidad de traer esta exposición a nuestro museo, a Luis Kamnitzer por estar aquí con nosotras en esta ocasión. Siempre, Luis, es tan enriquecedor tenerte. Y Liliana Porter, que está telemáticamente, y bueno, un honor poder compartir este espacio con ustedes. En 1969 se realizó bajo la gestión de Nemesio Antúnez en este museo una exposición que fue muy relevante en ese contexto porque estaba abriéndose una posibilidad nueva de poner este espacio hacia el arte contemporáneo. Creo que desde ahí en este museo hubo un cambio de paradigma con una gestión que dio espacio a varios artistas en aquel momento hasta la irrupción del año 73, ¿no? Con el golpe de Estado. Y bueno, esta muestra viene a dar cuenta de manera histórica de ese momento con las obras de Liliana Porter, Las Arrugas, y Luis Kamnitzer, eh, con la masacre de Puerto Montt. Todo esto se hizo bajo la organización del grupo de New York Graphic Workshop, que fue una agrupación que funcionó desde el año 64 a los 70. Y hoy día vamos a tener la oportunidad de hacer una revisión, un recorrido por todas aquellas obras que fundamentalmente se hicieron en aquellos años y algunas reposiciones actuales de algunas obras, ¿verdad?, que están producidas específicamente para esta exposición. Así es que nada, me quedo también con agradecer a todo el equipo del museo que hizo posible el montaje, que está hermoso, lo van a poder vivir, experimentar, porque realmente es una exposición que es una joya. Al equipo de museografía, que hizo un trabajo espectacular, y a todas las instituciones y coleccionistas privados que colaboraron con el préstamo de sus piezas. Así es que dejo a Silvia como moderadora de esta conversación y muchas gracias de nuevo. Hola, ¿te escuchas? Sí, Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por acercarse a este encuentro, a esta charla. Voy a dejar mis agradecimientos para el final, así arrancamos con lo que todos estamos esperando. Pero sí, empezar sin dudas por agradecer a Liliana, a Luis, no solo por esta oportunidad de charlar con ellos, sino también por haber aceptado esta propuesta, este sueño de revisar aquella exposición del 69, aquellos años de producción del New York Graphic Workshop. Así que, bueno, profundas, enormes gracias a los dos. Me es un poco difícil, no sé si Liliana nos está viendo. Sí, creo que sí, sí. las veo, te Bueno, veo. vamos a empezar un poco por una presentación más o menos general para después centrarnos un poco más en relación con la muestra del 69. El New York Graphic Workshop, que ha tenido, digamos, revisiones, estudios, sobre todo en las últimas 2 décadas, diría, o 3 lustros. em, ha comenzado, digamos, a ser estudiado, revisado, pero tal vez no es tan conocido por mucha gente, así que me gustaría, en principio, que contaran ustedes un poco sintéticamente esa historia bueno, de esta aventura de 3 jóvenes artistas latinoamericanos en Nueva York en esos años. ¿Está andando esto? Sí, No, Liliana tuvo una muestra en Nueva York y en la inauguración se le acercó un señor que le dijo que yo tengo una prensa grabada en mi apartamento y me gustaría compartirla contigo. Y claro, Liliana decidió que eso era una especie de levante. Y inmediatamente me llamó y mi novio
así para asegurar la situación. Y el tipo dijo, ah, genial, ¿por qué no vienen los dos? Y resultó que él era un dentista muy bien intencionado, que tenía una prensa efectivamente en el apartamento y que quería aprender a hacer grabado y pensaba que si nosotros íbamos a trabajar con la prensa, en cambio le íbamos a dar clases de grabado. Entonces sonó bien y lo hicimos. Y poco después él encontró un taller de grabado ya instalado encima de una estación de bomberos enorme, perfecta, y decidió mudar todo para allí y hacer un estudio de grabado en serio y que podíamos tener alumnos. Y en todo ese proceso pensamos, éramos amigos de José Guillermo Castillo, un artista venezolano, y le preguntamos si él quería formar parte del grupo. Dijo que sí, encantado, y así se formalizó, digamos, el taller. Y el taller se basó en desafiar los límites que tenía el grabado. El grabado es uno de los medios más reaccionarios en el campo del arte. Y empezamos a estudiar por qué y cuáles son los límites que hacen que una técnica del siglo XV, XVI siga haciéndose en la misma forma religiosa casi en el siglo XX y por qué no se desafían esos límites. Entonces nos pusimos a cuestionar por qué hay que imprimir en papel, por qué hay que usar tinta, por qué se llama grabado si el asunto se trata de imprimir, por qué no se sabe bien qué es un original. En esto el original sería la matriz, no la impresión. En fin, hay cantidad de vaguedades muy extrañas que no se saben bien cómo empezaron a entrar en el pensamiento civilizado, digamos. Y sistemáticamente empezamos a cuestionar eso y a ser múltiples y a trabajar en esas cosas. Y lentamente llegamos a la conclusión que en realidad no se trataba de ser grabado, sea lo que sea. Para nosotros era mandar un cohete a la luna, era un grabado, porque cada vez que repetís las condiciones, el cohete se va a la luna. Entonces, ¿qué diferencia hay entre eso y un aguafuerte Rembrandt? Que no hay conceptualmente. El asunto es que llegamos a la conclusión de que en realidad nosotros estábamos haciendo grabado para hacer arte y que la verdadera historia era al revés, que el asunto se trataba de hacer arte y hacer grabado si el grabado era necesario para hacerlo, para hacer esa producción artística, y si no, no hacerlo, era perder el tiempo. No se trataba de elaborar recetas de cocina, sino de producir cambios de conocimiento. Digamos, esa es la línea temporal básica. No sé, Liliana. Liliana. Sí, bueno, era un momento, claro, muy especial donde además estando en Nueva York y siendo tan jóvenes y teniendo tantos estímulos, uno empezaba a cuestionar su propia obra, ¿no? Y entonces, en el grabado yo creo que llegamos a la conclusión que lo más importante era la edición. Entonces, al ser la edición, era no solamente una impresión sobre papel, sino que uno llegaba a lo que después se llamó el múltiple, vamos a decir, ¿no? O que podías editar un gesto también, o sea, uno ampliaba toda esa idea. Y también ahí también empezaron las exposiciones por correo, la idea de que la obra era más importante la idea que hacer el objeto, entonces de hacer obras que eran más bien, o sea, como las exposiciones por correo que pensábamos que no eran objetos, aunque hoy se han guardado muchas. Y a ver qué más. Bueno, no, entonces la verdad que ese taller lo que tenía de bueno es que nos pusimos a analizar cada uno su propia obra y qué era lo importante. Entonces, por ejemplo, en mi caso llegué a la conclusión que había algo que se repetía siempre, que era esa conjunción entre la imagen, la representación y la cosa, entre
la realidad y la representación de esa realidad, ¿no? Entonces, surgieron dos cosas. Una, por un lado, que todos, yo creo que los tres nos dimos cuenta que estábamos demasiado metidos en la técnica y entonces al darle énfasis a la idea, en mi caso, que los grabados hasta ese momento eran muy barrocos, muy llenos de alardes técnicos, de golpe se hicieron sumamente ascético, yo diría, ¿no? Que era un fondo blanco donde sucedían pequeños incidentes, ¿no? Por ejemplo, el barniz blando la marca de un hilo y después un pedazo del hilo de verdad. O sea, esa conjunción entre lo real y la representación, pero también como que las imágenes se fueron súper simplificando, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, muchas cosas que están comentando acá para ir retomando. En principio, me parece interesante también pensar, bueno, sobre el nombre del New York Graphic Workshop que han comentado ya en otras instancias, que era también una especie, digamos, de parodia o provocación respecto de las agrupaciones, digamos, formales de grabadores. Pero me parece interesante esta cuestión de entre, digamos, el colectivo y el trabajo individual, ¿no? El espacio del taller como espacio de producción, de reflexión, de intercambio, donde hay como una marca grupal, pero también cada uno, digamos, trabajando en su obra, o como sobre todo en las estampas aparecen, ¿no? La marca, el gofrado del sello, digamos, del New York Graphic Workshop, pero es una obra de Luis, de Liliana, también, bueno, de otros artistas, ¿no? Me parecía como por interesante, sobre todo en este momento contemporáneo donde el auge de los colectivos, digamos, y los espacios es fuerte, pensar sobre ese... Primero, el New York Graphic Workshop, el nombre fue tres dimensiones. Edición de micrófonos. Había una cosa que se llamaba el New York Graphic Society, que era un grupo que hacía reproducciones de obras maestras y muy conservador. Y el New York Graphic Workshop fue como una ironía a eso. No tenía nada que ver con localidad o promoción geográfica, digamos. Con el asunto del arte por correo, yo diría que había dos cosas. Había también que en última instancia nosotros éramos artistas tradicionales buscando un éxito en el mercado. No quiero negar eso, por más desconfianza que le tuviéramos, pero éramos latinoamericanos y como latinoamericanos y extranjeros no era fácil conseguir una galería. La galería no solo por xenofobia, pero también por seguridad económica, prefería invertir en personas que sabían que estaban radicadas permanentemente en el lugar y que no se iban a ir. Entonces un día decidimos, bueno, en lugar de tener una galería que iba a ser muy difícil, un espacio, ¿verdad? Íbamos a ir a la casa de la gente mandando algo. O sea, el espacio expositivo era tanto el sobre como el espacio donde habitaba el recipiente. Entonces fue una idea separada al arte correo tradicional, que usaba el correo como un medio tecnológico, en cierto modo. O sea, nosotros no éramos amigos de Ray Johnson y toda esa gente, pero fue un movimiento paralelo, no dependiente uno del otro. Y no me acuerdo, había un tercer punto, pero se fue. La cuestión esta de lo grupal y el trabajo individual en ese marco Bueno, de hubo intercambio. momentos en que vagamente pensamos trabajar en equipo, o sea, es una obra común y no funcionó. No funcionó, no sé por qué, pero seguimos individualmente, pero no hubo problema. El trabajo equipo real fue la crítica despiadada de uno a otro y a veces la sugerencia de uno a otro. Y ahí José Guillermo, para mí por lo menos, fue increíblemente fértil en darme ideas, en ajustar. Yo era un tipo muy desprolijo, muy
no interesado en presentación y él era muy riguroso. O sea, el cartel de la obra de Correo que estuvo en MoMA, él estuvo una semana buscando la tipografía exacta, cosa que yo nunca hubiera hecho, no era un problema. Te referís a la de 1970 en Information, Sí, que está, la van a poder ver luego en la rotonda, la Y reproducción. esa sí era una exposición, digamos, de los tres de grupo, ¿no? La exposición de Information. sí. Claro. Esa obra sí, la hicimos en equipo. Que es la última, ¿no? Que hacen La como última New York por Graphic Workshop. Correo, sí, creo que sí. Es interesante esta diferencia entre, bueno, es súper contemporáneo, pero a la vez la diferencia que ustedes hacen con el arte correo, y luego también cómo los contemporáneos, un poco después, leyeron esas exposiciones por correo de ustedes como un antecedente de arte correo. Me refiero concretamente a Edgardo Antonio Vigo, que cuando organiza la primera exposición de arte correo, llamada última exposición de arte correo, pone, y de hecho él hace un montaje de esos sobres y tarjetas que eran las exposiciones, y los muestra casi pedagógicamente como, digamos, antecedente. Otro también, otra pieza que se puede ver en la muestra, voy pasando los avisos. Pero digo, es interesante que ustedes no lo pensaban en ese sentido. Había una cuestión más conceptual y no solo, digamos, material o administrativa, ¿no? Sí. Liliana, ¿querés comentar por ahí algo también de esa materialidad o ese sistema de esas exposiciones por correo? Bueno, a mí me parece que eran obras, la verdad, lindísimas. Y que además que cada uno mostraba lo que le interesaba. Por ejemplo, las obras de Luis eran frases más bien políticas, ¿no? Obras más bien políticas. Las mías, yo estaba mandando sombras por correo, donde también había un tema del tiempo, donde, o sea, por ejemplo, sombras para 2 aceitunas, y se supone que la persona tenía que poner las aceitunas, o sea que revertía el tiempo, primero la sombra y después el objeto que hacía la sombra. O sea que ahí aparecen todos temas que son temas que siguen en mi obra, ¿no? Vigentes. Yo creo que una cosa que surgió en la época, aunque no la teorizamos en profundidad, fue la idea del arte boludo, que fue visto retrospectivamente, fue muy importante. O sea, Escribiste bastante sobre el arte boludo. sí, y la palabra surgió por Liliana. Liliana, esto está muy bien, es bien boludo, ¿no? Y lo que significaba en realidad era que no era declarativo, sino que era como yo ahora lo llamo como un agujero negro que en lugar de emitir la luz como una estrella, absorbe la energía del espectador. Y en ese acto hace que el espectador empiece a crear, en lugar de que el artista le diga qué cosa creó el artista. No lo pusimos en esos términos, pero teníamos la percepción de eso muy clara, y ella más que los otros dos. Bueno, de hecho, en textos, Sí. sobre todo el texto de Caracas, o acá también, el que ahora vamos a repasar en un momentito para Chile, la cuestión esta de la creación como un bien común y esa, digamos, trabajar para romper esa diferencia entre artista y público, digamos, Sí. está muy presente, ¿no? En sus trabajos. Y algo también que, bueno, que aparece en lo que recién comentabas, pero en general, es el humor, que también es muy presente en muchas de las intervenciones de ustedes, ¿no? Hay como un humor muy particular de cada uno, pero es un rasgo interesante, sobre todo si se piensa como en ciertas líneas del conceptualismo contemporáneo, el humor no era algo tan presente, y en el caso de Lore ustedes está. Sí, pero no fue una cosa consciente, no era que queríamos hacer una broma, un chiste. No, no como broma, pero como una... No, podía ser, pero más bien en el acto de cuestionar también se borra el límite entre lo serio y lo no serio. Y
a mí en particular muchas veces me dicen que hago humor, pero una que no me doy cuenta, ¿no? Una persona súper seria, sin sentido del humor. Entonces me sucede el humor, pero me sucede por la parte de cuestionar algo a lo que le tengo desconfianza, no por, a ver, cómo hago un chiste. No, Sí, no sí, no, sabría. no me refería a chiste, pero tal vez no sé si es humor, pero lo lúdico, digamos, una propuesta para desacralizar, ¿no? Esa mirada frente a la obra de arte y bueno, como que, Desacralizar es otra cosa. sí, sí, por Estamos. supuesto, pero también puede ir junto, ¿no? Sí, pero Y uno después es el otro. Tal. había otra cosa que era que nosotros, cuando llegábamos a Nueva York, había toda la posibilidad de cosas técnicas impresionantes. Entonces, Luis hacía unos aguafuertes impresos en sábanas enormes, yo hacía unos grabados o sea, nos habíamos metido mucho en la técnica y en ese momento que empezamos el New York Graphic Workshop, decidimos parar y salir de todo lo técnico, de poner el énfasis en lo técnico y buscar cuál era realmente el tema que a cada uno le interesaba. Y entonces en mi caso, yo que estaba haciendo esos grabados tan barrocos, dije, bueno, voy a utilizar los objetos más banales que existan. Entonces empecé a trabajar con el hilo y el clavito y descubrí que no hay nada banal, ¿no? Es muy difícil encontrar algo que no signifique o que no sea metafórico, ¿no? Y que también eso fue un proceso muy interesante, pero digo, ahí empiezan las obras de Luis con palabras y frases y las mías del arrugado, la sombra o el hilo, ¿no? Sí, totalmente. Y sí, no, me quedé pensando en el humor y también pensaba en relación con esa creación del fanzo, ¿no? Que en la descripción también tiene humor, ¿no? El salame cortado en fetas, a mí por lo menos me causa mucha gracia. No sé si quieren hablar algo del fanzo o nos pasamos ya para... En un momento dado, ahí José Guillermo decidió que necesitábamos un manifiesto y qué palabras sintetizaban lo que estábamos haciendo. De cierto modo fue él el que escribió el manifiesto del FANSO. Y FANSO terminó siendo la sigla, no es que buscáramos, me gusta la sigla, pero y en inglés se trataba de que lo que estábamos haciendo no era funcional, de que era seriado, múltiple, de que se podía tirar a la basura, que había cierta cualidad de Disposable. descarte. Y bueno, la O es de objeto, y no me acuerdo qué más, no sé qué. Fanzo, sí. Cereal. Free Assemblable, Disposable, no sé qué, Serial Object, algo así. Armar, porque José trabajaba con módulos. Pero ensamblado. había que acomodar a los tres del deseo. Y ahí quedó. Y el primer envío de ese manifiesto fue con una galleta que mandamos a hacer en una panadería que prometía que esa galleta no se iba a deteriorar, que no era verdad porque yo ahora tengo miguitas en casa. Pero que fue interesante porque también digo, hay que confesar que nosotros nos estábamos promoviendo en la época, no era pura filantropía política. Entonces mandamos al Museo de Arte Moderno, por ejemplo, y después nos enteramos por amigos que trabajaban de que creó el caos que se envió, porque no sabían. Primero, porque estaba prohibido guardar comida en el archivo. Segundo, que no sabían si era obra de arte o era documento. Esto era antes de que el lío ese trascendiera al conceptualismo. Nosotros todavía no éramos catalogados como conceptuales. Entonces se armó un lío que no sé cómo se resolvió tampoco. Pero sé que no sabían dónde ponerlo, porque el museo tiene varias colecciones. Tiene la colección seria, digamos, que uno ve, que es muy difícil entrar. El otro día leí que Meret Oppenheim
Casa Peluda. La obra fue comprada en el 1936 y la primera vez que se expuso como obra de arte de verdad fue 10 años después. O sea que durante 10 años tuvieron una obra que es un ícono del siglo XX, la tuvieron en observación, a ver si contagiaba algo o no, y a ver si calificaba como obra de arte seria, ¿no? Y después está la de Por las Dudas, como la de ella, pero en la que también entra mucha obra latinoamericana y periférica, en la que todavía no se sabe si va a ser asimilada en la hegemonía o no. Y después está la de Documento, que aunque no se sepa si es documento real o va a ser obra de arte, también es una colección de Por las Dudas. Y la transferencia de una a otra es muy, muy compleja. Y a esta altura incluso aceptar una donación por parte de un museo también es muy complejo. Es casi tan complicado como venderla, ¿no? La diferencia es, ¿hay dinero o no? Pero antes se podía ir y donar una obra y entraba en alguna de las 3 colecciones. Y la galleta quedó, se deshizo. Ustedes han planteado muchas veces esto que se definían no como artistas conceptualistas, sino que es en un arte contextual. Y en ese sentido me interesa como ir viniendo para América Latina y poner un poco este foco como, por un lado, el New York Graphic Workshop, que empieza con integrantes también norteamericanos, pero son ustedes 3, ¿no? Los que lo impulsan, llevan adelante, y cómo América Latina es un lugar muy importante en términos de intervención, de presencia, de plataforma para tener como otros modos de visibilización. Me interesaba si querían comentar o había algo sobre esa cuestión que les parece, porque digo, en un punto esta muestra del 69 en Santiago tiene que ver en cierto sentido con esa perspectiva, ¿no? Sí, Liliana, ¿querés decir algo? Bueno, yo creo que aunque nosotros vivíamos en Nueva York, siempre nos hemos considerado artistas latinoamericanos y nos importaba muchísimo ese vínculo y exponer en Latinoamérica. Entonces, tener la oportunidad de hacer una exposición en el Museo de Bellas Artes en Chile o luego o primero en Venezuela, y eran para nosotros oportunidades que nos interesaban mucho, ¿no? Y además eran exposiciones, o sea, donde estábamos mostrando cosas nuevas, ¿cómo se llama? Instalaciones y todas esas ideas, que era una gran oportunidad, ¿no? De poder compartir todo eso. Había otra cosa, que el arte conceptual en Estados Unidos era muy ortodoxo y en el momento no lo formulamos directamente, pero en realidad era un movimiento casi místico, era suponer que había una semilla artística en el fondo de la obra y que la parte material era como una cebolla, las pieles obstruían el camino para llegar a esa esencia. Entonces era casi espiritual. Pero ningún conceptualista americano me va a aceptar la interpretación, pero esa es para mí lo que es. En cambio, lo que hacíamos nosotros no quería restringirse a la desmaterialización. Y lo que queríamos era, en cierto modo, a una puesta mínima de estímulo, lograr una resonancia máxima. Entonces, era económico, pero no desmaterializado. Y para eso, la caja de resonancia era el contexto. Entonces, por lo tanto, era con un mínimo de acción, material o no material, física o no física, lograr una repercusión grande. Y creo que eso fue lo que separó al conceptualismo latinoamericano, que resultó en gran parte de una resistencia política y de
estar escondido frente a la opresión oficial y seguir transmitiendo el mensaje de una manera escondida, significaba eso, de con un mínimo de presencia lograr un máximo de concientización. Y ese no era un problema típico de la mayoría de los artistas conceptuales. Pero cuando surgió la palabra, tuvimos una larga discusión los tres y decidimos, no, lo que nosotros somos artistas contextuales y no conceptuales. Y en eso hubo siempre una resistencia de que no queríamos ser parte del movimiento hegemónico. Y cuando vino la muestra Information, de información, en 1970, fue otra discusión, ¿participamos o no participamos? Que mucho después me enteré que la misma duda la tuvo Oiticica y la discutió con Ligia Clark. Y llegamos a la misma conclusión que Oiticica, de que no participar era un suicidio profesional y de que ya que nos daban entrada había que aprovecharla y ver cómo la subvertíamos. Y ahí surgió la obra por correo que hicimos, que en la hoja dice, ¿qué dice? New York Graphic Workshop anuncia su Anuncia próxima, su su exposición por correo 14. 14. Entonces lo que queríamos es que el público, Claro, y el cartel en al una lado mesa que con sobres, el público ponía su dirección personal y el museo se comprometía a enviar la obra. Y la obra era exactamente la misma hoja, pero que decía New York Graphic Workshop anunció su exposición por correo. Cambió una letra. La intención fue de fundir al museo, de asumir de que millones de personas iban a llenar los sobres y que puramente la compra de estampillas iba a superar el presupuesto de la institución. Fallamos, no sucedió, pero la intención fue buena. No, Pues, no, y a mí por- me venía muy bien porque justo era el tema del tiempo, que es un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? Así que tenía muchos lados. Por un lado, la idea esa de que el museo vaya en bancarrota era más una idea política de Luis y la mía era más bien lo de la parte poética. totalmente. Totalmente. Em, yo quería venir un poco ya para hablar un poco de esta muestra que estamos acá evocando, revisando, celebrando. Em, y bueno, también creo que esta es una historia tal vez un poco más conocida, pero me parece que corresponde reponer un poco cómo es que ustedes hacen esta exposición, situarla un poco, bueno, en ese 1969, que van a ser tres exposiciones muy importantes en América Latina, en el Museo de Bellas Artes de Caracas en enero, luego de Santiago en el Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella en Buenos Aires, y en junio de 1969 aquí en este mismo museo. Entonces, si quieren comentar un poco ese recorrido y esa instancia aquí. Mira, en el trío yo siempre describo que yo escribía los sermones, Liliana era la poeta y José Guillermo era el diplomático estratega. Entonces fue José Guillermo que logró coordinar las muestras y cuando llegamos, no, antes de llegar a Chile, cuando estaba la perspectiva de la muestra, un amigo nuestro que era un periodista mexicano, Rodolfo Alcaraz, estuvo viviendo en casa unos días y nosotros estábamos pensando, ¿qué hacemos como exposición? Y él mencionó la masacre de Puerto Montt. Entonces empecé a pensar en eso y me faltaban datos. ¿Quieres que cuente eso? Eso y también, bueno, la invitación de Nemesio y... Porque Nemesio aceptó el proyecto, pero muy asustado.
Pero una cosa que me hacía falta para el proyecto era saber qué armamentos se usaron en la masacre. Y la masacre había sido, por lo que me contaba Rodolfo, de juntar a un pueblo que estaba ocupando tierras no cultivadas por los patrones que no vivían ahí, y negociaron, en lugar de estar dispersos, el juntarse y hacer una especie de pequeña aldea, y cuando lo armaron, vino el ejército, los rodeó y los acribilló a todos. Fue una masacre siniestra. Entonces, bueno, Rodolfo me dijo, bueno, cuando llegues a Chile, te voy a dar un número de teléfono, llámalo y el que te contesta tiene el manual del ejército y te puede ayudar con la información. Entonces llegamos y lo llamamos y él dijo, sí, encantado, vino al hotel, trajo el manual y después como cosa secundaria dice, yo con mi hermana tengo una peña, ¿por qué no vienen esta noche y nos juntamos socialmente? Entonces fuimos y lo que una peña en Chile es otra cosa que en Uruguay, resultó ser Argentina. una vinería, una especie de vinería, y había un estrado y había poca gente y nuestro amigo no estaba y en un momento dado apareció con la hermana, se fue al estrado y empezaron a cantar y a tocar música. Y era Ángel Parra e Isabel Parra, pero no teníamos idea ni quiénes eran, ni por qué, nada. O sea, fue impresionante, ¿no? Así, esa es la historia que está atrás de la masacre de Puerto Montt en el campo del arte, que es muy distinto y muy a salvo, digamos. Y en el caso de Liliana, vos para el Museo de Bellas Artes haces también una instalación, una ambientación de la arruga, retomando digamos, una idea y una materialidad que ya habías puesto en juego en Caracas, ¿no? Que la muestra de Caracas fue una muestra muy, muy importante, también por su catálogo, que también está desplegado en la muestra y bueno, tiene muchos textos muy, muy importantes. ¿Querés comentar un poco por ahí, Sí, porque yo instalaciones? había hecho, empecé a trabajar, yo creo, como en el 67 con las arrugas, ¿no? Porque la idea era imprimir la textura como de un papel arrugado y después arrugarlo. Entonces me interesaba mucho esa combinación, de la imagen con la realidad, ¿no? Que se ilustra a sí misma, ¿no? Y entonces había hecho una serie de grabados y collages, y entonces de golpe tenía la oportunidad de hacer una gran instalación. Y también que fue hecha en vez de con impresiones de agua fuerte, fueron offset, o sea que esa misma imagen se pasó de una forma más comercial para tener muchas hojas y poder armar esta ambientación, ¿no? De algo que se arrugaba, que era el tema que yo había tratado en ese entonces. Y también además incluía unos bloques de este papel para que la gente arranque y lo arrugue, ¿no? Que era también como un tema que nos interesaba la inclusión de que el público participara más activamente, ¿no? Dentro de la obra. Con lo cual ahí también, bueno, en todas estas propuestas y retomando algo que mencionaban antes ambos, esta cuestión de eh, invitar o proponer también una puesta en juego del cuerpo, de las acciones, del recorrer una instalación, de arrancar un papel, pero también esta cuestión de unas materialidades bien diversas de justamente esa tradición del grabado que estaban ustedes discutiendo no solo en términos de la idea o digamos de esos sentidos del editar y del múltiple, sino también de esas materialidades, ¿no? La fotocopia, en el caso de las instalaciones, el papel arrugado. Ya la idea, digamos, en sí de la fotocopia o de la arruga como una discusión de ese virtuosismo del grabado más ortodoxo
que está, digamos, muy, muy fuerte también, ¿no? En esos años, por un lado, de esa experimentación, pero también, bueno, una propuesta muy disruptiva que están ustedes planteando en ese sentido, ¿no? Claro, Sí, sí. pero no fue tan fácil como suena. No dije que fuera fácil, No, ¿eh? no, Dije lo que este, proponían, no cómo se leyó. pues si me acuerdo bien, Liliana, confirmado o no, la primer traza del papel arrugado fue hecha con barniz blando en una plancha. Y después esa imagen fue recogida en offset y multiplicada. O sea, no Sí. fue un quiebre radical. Y Ujú. mi primera idea para el living room, que fue el precedente de la masacre, era el imprimir las palabras, sí, en imprenta, pero cada palabra iría entre dos pedacitos de plexiglas atornillados. O sea, estaba todavía pensando en objeto, un objeto diluido, si querés, pero además de locos, ¿no? Porque eran, no sé, 500 o 1000 Claro. etiquetitas. Y ahí fue José Guillermo el que tenía la visión clara. Dice, pero estás loco, hombre. Hacelo en Xerox. Y rompió la burbuja, ¿no? Y es ahí donde entre los tres siempre logramos abrir los prejuicios de uno contra el otro, ¿no? Fue memorable. Y Liliana, bueno, sí, en tu caso también no solo esto que acá repone Luis de las primeras arrugas en barniz blando, sino también incluso la serie Wrinkle, que también está en la muestra, que es por ahí también un momento, digamos, contemporáneo, pero que hay también como todo un trabajo de mediatización entre el papel arrugado, la foto pasado al Claro, sí, al fotograbado. fotograbado. Claro, claro, usar fotografía, ¿no? Usar fotografía en vez de usar el barniz blando. O sea, es increíble como uno, la mente va más rápido que uno, ¿no? Que uno tiene que pasar a veces por varias instancias hasta que la idea se vaya depurando un poco más, ¿no? Y en ese caso eran además fotos de una fotógrafa con la que trabajabas, ¿no? Sí, Ay, es un papel que se arruga, entonces le pedí que me haga las fotos, Liesl Steiner. Y entonces de esas fotos hice los fotograbados, ¿no? y ese álbum tiene una presentación de Emmett Williams muy, muy hermosa. Sí, No sé. hermosa, hermosa, un texto de él que dividió su primer nombre en dos, hizo un diálogo entre y Emmett Williams, muy lindo. Y habla cómo, digamos, también te sitúa esa obra tuya o, digamos, todo tu propuesta de esos momentos en diálogo con la cantidad de, digamos, referentes muy consagrados, contemporáneos, ¿no? Digo, ustedes, esto un poco para también situar, eran muy, muy jóvenes y están haciendo, digamos, todas estas propuestas Yo y, siempre tuve Sí. 40. no, Eh, pero bueno, la cédula decía menos. Jóvenes, no, nos iba muy bien. No, y digo esto como habla de, no sé, de Fontana, de Klein, de, no me acuerdo, y Porter, lo que hace, su gesto es arrugar, ¿no? Es Sí, muy sí, lindo sí. texto para leer. Em, Hablando de textos, para la muestra de acá del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, em, que es una muestra, en realidad, esta presentación de ustedes tiene dos partes, las instalaciones en el museo y una serie de grabados también hechos en ese marco del New York Graphic Workshop en la Casa de la Cultura, que transcurren, digamos, contemporáneamente. Em, por un lado, digo, es interesante que es una muestra del New York Graphic Workshop, está ese logo que hoy me comentaba, se había diseñado Luis Wells, pero son ustedes dos, o sea, José Guillermo ahí no participa. Eso por un lado, digamos, y que sucede lo mismo en el caso de la muestra en Buenos Aires, bueno, porque cruzan la cordillera, pero está, digamos, como toda esa impronta de esa búsqueda de esos años, ¿no? Em, pero a la vez también, mientras hacen esas obras específicas, ¿no? De Masacre de Puerto Montt, la ambientación de la arruga, Luis, vos haces Ventana,
que me gustaría que comentaras un poco sobre esa obra y escribís un texto, o sea, está el texto en realidad en el catálogo que está hablando también de esa coyuntura. Entonces, me gustaría que pudieras reponer un poco esa ventana y ese texto. Bueno, primero, había una diferencia para nosotros entre lo que era el museo como lugar autónomo, aunque fuera gubernamental, y la Casa de Cultura, que era ministerial y que por lo tanto, mal que bien, estaba involucrada en la masacre de Puerto Montt. Pero tampoco queríamos crearle problemas a Nemesio, entonces aceptamos hacerlo. Pero la instalación de las obras acá coincidió con una gran represión policial de una manifestación estudiantil que se produjo frente al museo y que en un momento dado yo incluso no podía entrar al museo por la policía. Y decidimos que hacémoslo al ministerio, pero a cambio íbamos a hacer una declaración que denunciara la situación. Y eso fue aceptado y ahí está. ¿Te animás a leer unas partes? Sí, me animo. Bueno, dice, no nos interesa crear obras de arte, que era mentira, ¿no? Son ellas un aumento al lastre de productos muertos y una participación en una carrera competitiva que termina en sí misma. Eso es cierto. Aún más fuera de lugar hoy, junio 13 de 1969, en Santiago de Chile, con compañeros media generación más jóvenes, corriendo por la calle con pañuelos, decorando la resistencia contra los proyectiles lacrimógenos. Y acá viene una lista de los gases empleados. Gracias a Ángel Parra. Nos interesa un proceso de alfabetización perceptual y cultural donde no quepa un catálogo de proyectiles obscenos. Nos interesa el vivir procesos y el ubicar los productos culturales, cuadros o bombas en su lugar, fósiles remanentes de procesos. Queremos tratar de crear claves que liberen nuevamente la facultad de creación como un bien público y común, que permitan la revaloración, la nueva percepción de cada acto cotidiano, desde el más mínimo y parcial hasta el más total, sin lugar a escapismos ni opios, y que permitan constantemente la definición de los contextos absolutamente presentes y verdaderos, sin los frenos impuestos por los gozosos del poder, con sus conscripciones y sus cárceles, en la misma forma que lo requiere en este momento y aquí la reforma universitaria, que era la causa de los movimientos estudiantiles. Más o menos sirve hoy todavía. Y acá, perdón, pero soy docente universitaria argentina y no puedo dejar de mencionar la situación muy, muy difícil que estamos Te lo atravesando. puedes llevar. Así que vamos a repartirlo también. Y el movimiento estudiantil en Argentina también organizándose fuertemente. Perdón por el comentario. Es interesante como vos también comentabas, cuando se vuelve a instalar Masacre de Puerto Montt, que ahora vamos un ratito a eso, que fue en Galería Metropolitana, por el proyecto de Cecilia Brunson, y que también en ese momento hay movimiento estudiantil, ¿no? Sí, en realidad no hubo ninguna manifestación estudiantil desde aquella primera hasta la segunda instalación de la masacre. Después me acusaron a mí de haber instigado. Vos tampoco habías vuelto a Chile entre el 69 y el 2006. Lo interesante es que esto yo nunca lo había vuelto a leer hasta hoy. Wow. Estos materiales también están para ser leídos con atención en las vitrinas.
Liliana, vos hacés aquí las instalaciones de la ambientación de la arruga eh, y estás empezando ya también a pensar esta cuestión de la sombra que vas a hacer luego en la muestra en Buenos Aires, en el marco de Experiencia 69 en el Itela, donde también haces esos envíos de las sombras de 2 aceitunas, la sombra para un boleto y demás. Eh, esta relación entre, o no relación, pero estas búsquedas en torno a la arruga, la sombra, esa cuestión del tiempo, de las tensiones entre ficción y realidad, representación, aparece también en un texto tuyo en este muy importante catálogo de la muestra de Caracas. Eh, y, y me encantaría si también vos pudieras ponerle tu voz a ese texto que es tan hermoso. Bueno, acá está. Lo leo. Dale, qué bueno que lo tenías a mano. Sí. Bueno, es sí, es del 69, ¿no? Entonces, Enero del 69. sí, Enero del 69. dice, la distancia mental que hay entre la representación gráfica de la arruga al hecho real de la arruga en sí. La relación entre la ficción y la realidad superpuestas, apoyándose y al mismo tiempo contradiciéndose. Esa redundancia creando la posibilidad de otra cosa. El arrugado es solo uno de los ejemplos posibles para este planteo. La misma idea sería sombra, sombra, luz, luz, mancha, mancha. El dibujo de la sombra y la sombra real. Lo que yo hago suceder sumado a lo que naturalmente sucede. Algo así como fingir que soy yo. La idea es superponer realidad a la descripción de esa misma realidad. Entrar en un proceso creativo participando en él y acortando la distancia que no tendría que existir entre hacer arte y estar vivo. Eso escribí en mi juventud. Tan hermoso y creo que ahí hay como una clave perfecta para leer no solo tu obra de ese momento, sino creo que toda tu obra y en este sentido también esta coherencia, ¿no? Aún con distintos momentos de sus trayectorias, luego, digamos, de distintas búsquedas, pero cómo hay una coherencia que creo que articula, ¿no? Ya con ese momento de los años 60, de las búsquedas por ciertas temáticas, ciertos problemas, que creo que aparecen en esta exposición y que me parece que te permite también como mirar para el adelante de cómo siguieron sus producciones y hay hay una articulación, ¿no? No sé si ustedes lo ven así también. Yo todavía no vi la exposición, así que no puedo decir. No, me parece sobre todo, bueno, esta cuestión que señalabas antes, ¿no, Liliana, del tiempo, la Sí. ficción, algo de lo lúdico y bueno, y esa poesía, ¿no? Que también está en palabras. Bien. Yo quería ir terminando, tengo por supuesto muchísimas más cosas, pero les seguiré preguntando en otro momento y tal vez hay un ratito para preguntas. Pero me parecía importante también por ahí algún comentario o reflexión en términos de lo historiográfico, cómo esta muestra del 69 tuvo en su momento cierta repercusión en la prensa, hubo alguna nota Sí. en los gráficos, estuvo expuesta casi 2 semanas, pero luego pareciera que no hubo, digamos, gran impacto, no, como que se perdió un poco ese sentido, esa, esa relevancia, ¿no? de esta presencia de ustedes en ese 69.
en cierto sentido, como Luis ha recordado en otros momentos, a través sobre todo de Eduardo Vilches y su trabajo en su curso, que repartía, que trabajaba en los textos del New York Graphic Workshop, pero pareciera como que se había un poco perdido ese rastro y que una historiografía más reciente, y sobre todo, bueno, la gran muestra en el Museo Blanton, en 2009, que curó Gabriel Pérez Barreiro, Úrsula Davila Villa y Gina McTarber, como ahí creo que nos permite también como volver a dimensionar lo que fue el New York Graphic Workshop, esa propuesta de ese momento, y también volver a mirar esas instalaciones, esas obras situadas, contextuales, y creo que también entre ese momento de rescate de los 2000 y picos ahora, también ha seguido pasando agua bajo el puente y son obras que están en grandes colecciones, ya son parte de, podríamos decir, no sé si un canon, pero bueno, un espacio muy, digamos, importante del relato de la historia del arte contemporáneo, ¿no? Me interesaba por ahí si podían, o qué pensaban respecto de esa deriva, ese momento y cómo verlas ahora, ¿no? Liliana. Bueno, a ver. Sí, bueno, por ejemplo, la exposición en el Blanto sí tuvo un libro muy lindo, ¿no? Y yo creo que, o sea, no enseguida, pero las obras están en muchas colecciones, incluso, por ejemplo, la instalación del papel arrugado en el Reina Sofía, el Museo de Arte Moderno tiene como 40 obras mías de grabado. O sea, hay obras que no en ese momento fueron adquiridas o donadas o lo que sea, sino que después empezaron a formar parte de colecciones, ¿no? O sea, sí que yo creo que está bien representada este, el New York Graphic Workshop, me parece. Mira, yo creo que cuando expusimos en Chile pensábamos que iba a haber más interacción con los artistas del momento. Y no hubo amistades, sí. Y Eduardo fue fundamental y él fue el que circuló un texto sobregrabado, pero él lo reinterpretó como una metáfora, digamos, antidictadura. Me agarró por sorpresa, pero me gustó mucho. Pero particularmente mi instalación en su momento fue ignorada por la derecha porque era política e ignorada por la izquierda porque no tenía sangre y por lo tanto no era política. Entonces caí como intersticio ahí y no pasó nada. Y un día, en 2000, no sé, 40 años después, Cecilia Brunson descubrió algo sobre nuestra muestra en algún archivo y dijo, pero esto es verdad, prácticamente. Digo, sí, es verdad. Y bueno, hay que volver a traerlo. Entonces, ella hizo reconstruir la masacre en la Metropolitana y organizó una manifestación estudiantil para festejar. Y la verdad no sé qué pasó con esa muestra tampoco. O sea, esta es la tercera versión que parece que tiene más impacto que nunca. Pero para nosotros creo que una vez que el grupo dejó de funcionar, por varios motivos, en parte porque José Guillermo estaba trabajando en una institución que nosotros criticábamos. Entonces era una situación incómoda para él y lentamente se disolvió el grupo. Pero como cada uno de nosotros siguió individualmente, nutrido por esa experiencia, pero asimilándolo como artista individual, la noción de ese grupo fue, digamos, borroñándose.
y las obras que fueron adquiridas en colecciones son adquiridas por el nombre individual y no como un reflejo histórico de lo que hicimos como grupo. Y nosotros mismos tampoco nos encargamos de promoverlo, que podíamos haberlo hecho, pero para nosotros mismos fue más una experiencia personal, súper positiva, y nunca lo vimos como una experiencia histórica, que es la que le atribuyen ustedes. Y bueno, buena suerte con la empresa, pero no es... No, mal no está yendo, me parece. La empresa esa. ¿Eh? Digo, mal me parece que no está yendo. Está bien. Bueno, yo creo que esa es un poco la explicación. Bueno, pero por ejemplo, yo ahora estoy por abrir una exposición en la Casa de la Moneda en Madrid y el curador Agustín Pérez Rubio hicimos un diálogo y él habla muchísimo del New York Graphic Workshop y hace muchas preguntas y muchos comentarios, o sea, lo tiene muy presente y va a estar muy presente en la exposición y en el libro, ¿no? O sea, no se borró. No, es verdad, pero lo que te quiero decir es que viene de afuera. O sea, cuando Gabriel Pérez Barreiro decidió hacer la muestra del Blanton, me tuvo que convencer de hacerla. No era un proyecto que estuviera en primera línea para mí o tuviera la importancia que le daba. Y yo mismo no sabía si visualmente iba a funcionar una muestra como él quería que... Bueno, funcionó, obviamente, pero creo que nosotros mismos no éramos escépticos del trabajo en equipo, no sé, Liliana, por lo menos yo sí. ¿Vos, Liliana? No, yo pensé que iba a estar bien y que iba a tener un buen libro también, que iba a tener un buen documento, que es lo que pasó. Yo soy más optimista acá. Bueno, pero eso me da pie también para comentar que yo, sin dudas, para mí fue realmente una marca muy importante para poder que fuera más recordado, revisado, pero fue una muestra en Estados Unidos con un catálogo fantástico en inglés. Y esta exposición que estamos ahora por inaugurar es la primera que revisa la obra de Luis y Liliana en el marco del New York Graphic Workshop en América Latina desde digamos, aquel tour de 1969. Sí, en algunos casos son obras, como algunas hemos mencionado, que se repusieron en forma, digamos, individual o en muestras colectivas. Recordábamos el otro día con Liliana la instalación de las sombras, que forma parte, por ejemplo, de una muestra en Proa en 2011. Pero un poco la propuesta de esta muestra era poner un poco en articulación ese momento y en el marco justamente de este museo y esta presencia en América Latina, y esperemos también que el catálogo, que pronto nos pondremos a trabajar en eso, pueda también un poco permitir circular en castellano en nuestra región, mucho de esto que, bueno, que yo estoy convencida que sí, que es histórico y que ha sido una gran empresa y que está buenísimo seguir revisándola. En este sentido también comentar que la exposición, que por supuesto tiene las obras que se mostraron, que se hicieron acá para el museo y otras que se mostraron en Buenos Aires, en Caracas, documentos. Algunas son un poco más conocidas, otras son bastante desconocidas y en algunos casos son obras que se muestran o se rehicieron por primera vez también desde 1969, la instalación de la rúa, la ambientación de la rúa que Liliana hace para este museo, junto con documentación, arte colonial contemporáneo de Luis, que ni siquiera teníamos fotos, así que es casi como un estreno. También mencionar el estreno de una propuesta, de una pieza de Luis que está presentando especialmente aquí afuera
del museo, y que es, bueno, como un gran regalo también, ¿no? Así que esto un poco para contextualizar también los materiales que esperamos puedan disfrutar, leer, hacer pensar, revisar. Eso. Y creo... ¿preguntas? Entonces, ¿puedo agradecer? Sí, quiero agradecer. Bueno, pensamos por ahí un momentito para preguntas, pero me parece que no va a haber mucho tiempo. Yo, entonces, solo un minutito para agradecer muy profundamente, bueno, a Luis, a Liliana, como ya dije al principio, pero al Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, realmente por haber concretado esta muestra soñada, a Varinia Brodsky, por todo el apoyo, la confianza, el empuje, a Gloria Cortés, también gran impulsora y que apostó por esta propuesta desde el principio, a Pamela Fuentes, no sé dónde anda, que allá atrás, que fue una maga con toda la producción, increíble su trabajo, el equipo de diseño museográfico, Pamela Ipinza, Daniela Román y Catalina Quintana, ya van a ver las bellezas que crearon. Y bueno, a todo el equipo del museo, a Adrián, a Jona, Marcelo, Gonzalo, Mario, Jonathan, Pedro, Eloísa, Lorena, María José, el equipo de comunicación. No sé si me estoy olvidando de alguien, pido disculpas. Y muchas gracias por estar acá. Y no sé si Luis y Liliana quieren cerrar con algo o Varinia. No, es una mezcla de emoción y escepticismo. Gracias por la parte de emoción. No, y yo también quiero agradecer por estar en esta exposición, porque me hayan invitado y Eh, por este diálogo. bueno, como decía Silvia, también esta muestra hay archivo y leía un recorte de la prensa de la época que hacía todo el recuento, ¿no?, de la exposición con sus opiniones y terminaba diciendo: son mejores las intenciones que el resultado. Así que, bueno, los dejamos invitados a ir a ver la exposición y muchas gracias, Liliana, te vamos a extrañar aquí, Luis y Silvia. Ok.